Imagina a un niño pequeño, solo en la selva, aprendiendo a comunicarse no con palabras, sino con los sonidos de los animales. No es ficción, es la historia real de John Sabunia. Nació en Uganda en 1986, un país hermoso pero marcado por la violencia y la pobreza. John fue apodado el Niño Mono de Uganda, pero detrás del apodo hay una historia de dolor y supervivencia. Su caso salió a la luz en 1991 y sorprendió al mundo. ¿Cómo sobrevivió un niño solo en la selva? ¿Cómo fue aceptado por animales salvajes? Para entenderlo, hay que conocer su viaje, desde el abandono hasta su increíble adaptación. La vida de John es un espejo de la fragilidad de la infancia y de lo que ocurre cuando la sociedad falla. Sobrevivió gracias a la ayuda inesperada de un grupo de monos. Su regreso al mundo humano fue igual de asombroso. Tuvo que reaprenderlo todo, desde caminar hasta confiar. Hoy contamos esta historia, no por morbo, sino para reflexionar sobre el abandono infantil y la importancia del cariño en los primeros años. La historia de John es también la de la capacidad de superación humana y la sorprendente inteligencia social de los animales. No es solo su historia, es un reflejo de lo mejor y lo peor de nuestra especie. Nos obliga a preguntarnos qué mundo estamos construyendo para nuestros niños. ¿Qué significa realmente ser humano? Y, sobre todo, ¿cómo podemos evitar que historias como la de John se repitan? Todo cambió en 1988, cuando John tenía apenas 2 o 3 años. Su madre fue asesinada, y su padre, en vez de protegerlo, lo abandonó. Un niño de 3 años quedó solo, sin familia, sin explicación. Asustado y hambriento, se adentró en la selva, buscando sobrevivir. Para un adulto, la selva sería mortal. Para un niño, parecía imposible. Pero la selva, hostil y peligrosa, se convirtió en su único refugio. El abandono es una herida invisible que marca para siempre. John perdió su familia, su identidad y la oportunidad de una infancia normal. Su padre no solo lo dejó solo, lo borró del mapa social. La selva de Uganda fue su escenario de supervivencia, un hogar cuando los humanos se lo negaron. Este abandono fue el punto de partida de todo, lo empujó a un mundo sin reglas humanas, sin afecto. Para sobrevivir, tuvo que dejar de ser el niño que era y convertirse en una criatura de la selva. Su historia es un recordatorio de cuántos niños quedan invisibles y olvidados por un sistema que no los protege. El abandono infantil es una tragedia silenciosa que sigue ocurriendo en todo el mundo. John es solo uno de muchos. Pero su historia nos obliga a mirar de frente esa realidad y a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? En la selva, John fue encontrado por un grupo de monos verdes africanos. En vez de rechazarlo, lo aceptaron como uno más. Durante 3 años, vivió como un mono, olvidó el lenguaje humano y se comunicaba con gruñidos y gestos. Aprendió a trepar, a buscar comida, a sobrevivir como ellos. Su dieta cambió: raíces, frutas, insectos. Los monos le enseñaron a distinguir plantas seguras y a evitar depredadores. Le dieron protección, contacto físico y una estructura social. John imitaba todo. Era su única forma de aprender. Su cuerpo se adaptó, lleno de cicatrices, pero estaba vivo. Esta simbiosis demuestra la increíble capacidad de adaptación humana y la complejidad social de los animales. Los monos no solo lo toleraron, lo cuidaron, jugaron con él, lo desparasitaban, le salvaron la vida, pero lo alejaron del mundo humano. John se convirtió en un niño salvaje, un puente entre 2 mundos. Su historia fascina y perturba. ¿Qué nos hace realmente humanos? ¿Y cuánto podemos aprender de la empatía animal? En 1991, una mujer de Kabonge vio a un niño moviéndose entre monos. Al principio, nadie la creyó, pero un grupo de aldeanos fue a investigar. Encontraron a John, un niño salvaje, cubierto de cicatrices, actuando como un animal. El primer contacto fue caótico. Los monos lo defendieron, lanzando palos y piedras. Para ellos, John era uno de los suyos. Los aldeanos lograron capturarlo, pero para John fue un secuestro, lo arrancaron de su única familia. Lo llevaron al pueblo, desnutrido, cubierto de parásitos, sin hablar, solo chillidos y gestos. Rechazaba la comida cocinada. Temía el contacto humano, era agresivo y asustado. Todo lo humano era una amenaza: ropa, casas, voces. Su rescate fue el inicio de un nuevo desafío: regresar al mundo humano. Lo llevaron a un orfanato, donde comenzó el proceso más difícil: reaprender a ser humano. Los cuidadores no sabían cómo tratarlo,
¿Cómo se enseña a un niño criado por monos a ser humano otra vez? El verdadero rescate no era sacarlo de la selva, sino ayudarlo a reencontrarse consigo mismo. Fue un proceso doloroso, lleno de miedo y pequeños milagros. John tuvo que cruzar la frontera entre lo salvaje y lo civilizado. Y ese viaje apenas comenzaba. Su historia es un recordatorio de lo difícil que es volver a ser humano después de perderlo todo. El orfanato fue su primer campo de batalla. John temía el contacto humano, dormía en el suelo y solo comía fruta cruda. Aprender a hablar fue un reto. Su voz solo conocía los sonidos de la selva. Los cuidadores le enseñaron palabra por palabra, como a un bebé. Aprender a caminar erguido le dolía. Su cuerpo se había adaptado a moverse como un mono. El afecto fue clave. Poco a poco aceptó la comida, la cama y los abrazos. Descubrió el juego, la risa y la compañía de otros niños. Cada avance era una victoria. Cada palabra, cada gesto lo acercaba al mundo humano. Pero las cicatrices emocionales eran profundas. El trauma del abandono y el aislamiento dejaron huellas. Tenía dificultades para entender normas sociales y controlar impulsos. Su historia demuestra la importancia de la socialización temprana. Ser humano no es solo biología, se aprende en contacto con otros. John tuvo que reconstruir su humanidad desde cero. Fue un proceso lento, pero posible. Su esfuerzo y el apoyo de quienes lo rodearon hicieron la diferencia. La historia de John es una lección sobre la resiliencia y la capacidad de sanar, y sobre el poder del cariño para transformar vidas. Cuando John logró adaptarse, la música cambió su vida. Adoptado por una familia ugandesa, encontró amor y estabilidad. Se unió al Pearl of Africa Children's Choir, un coro de niños huérfanos y desfavorecidos. La música fue su nuevo lenguaje, le permitió expresar emociones y sanar heridas. Cantar junto a otros niños le dio disciplina, pertenencia y esperanza. Su voz, antes solo un eco de la selva, se transformó en un canto de superación. Con el coro, viajó por el mundo y su historia inspiró a miles. Pasó de ser el niño mono a ser un símbolo de resiliencia y arte. Su presencia en el escenario era un mensaje poderoso. La humanidad se puede reconstruir. John demostró que es posible reinventarse y encontrar belleza incluso tras el mayor dolor. Su historia ayudó a dar visibilidad a otros niños en situaciones similares. La historia de John no es única, otros niños ferales han existido. Víctor de Aveyron, en Francia, y Jenny, en California, también crecieron aislados. Ambos nunca lograron integrarse plenamente ni dominar el lenguaje. La diferencia de John fue rescatado más joven y nunca estuvo completamente solo. La interacción social con los monkeys pudo haber salvado partes de su cerebro social. Estos casos muestran que la humanidad se aprende, el lenguaje, la empatía, las normas sociales. Sin estímulo en los primeros años, el desarrollo cerebral se ve afectado. John es uno de los pocos que logró una reintegración exitosa. Su historia es una ventana a la naturaleza humana y a la importancia de la comunidad. Nos recuerda que el aislamiento infantil es una de las mayores tragedias posibles y que la red de afecto y cultura es lo que realmente nos hace humanos. Cada caso es una advertencia sobre el daño del abandono y una lección sobre la esperanza. La vida de John empezó con una decisión humana, el abandono. Miles de niños en el mundo son abandonados cada año, volviéndose invisibles para el sistema. El caso de John muestra la importancia vital de la socialización temprana. Los primeros años son clave para el desarrollo del lenguaje, la empatía y la inteligencia. Cuando falta el cariño, las consecuencias son devastadoras. Los monos que adoptaron a John nos dan una lección de empatía y socialización. En un mundo donde los humanos pueden ser crueles, unos animales le dieron la oportunidad de vivir. La familia de monos le ofreció lo que los humanos le negaron: comunidad y afecto. Reflexionar sobre John es reflexionar sobre nuestras responsabilidades como sociedad. Cada niño abandonado es un fracaso colectivo. La prevención y el cuidado son siempre la mejor respuesta. Y la historia de John es una alarma que no podemos ignorar. Hoy, John vive lejos del foco mediático, buscando una vida normal. Pero su historia ya es parte de nuestra memoria colectiva. Su viaje de la selva a los escenarios es una de las mayores historias de superación. Nos enseña la importancia de la socialización y el afecto en la infancia. Su caso se estudia en universidades de todo el mundo. John se ha convertido, sin quererlo, en un maestro sobre la resiliencia y la plasticidad humana.
Su vida es un mensaje de empatía, de los cuidadores, de su familia adoptiva, de los monos que lo acogieron. Nos invita a ser más compasivos y a entender que todos podemos necesitar ayuda. La comunidad, humana o animal, es fundamental para sobrevivir. La historia de John es un contraste entre abandono y adopción, silencio y música, instinto y razón. Nos incomoda, nos inspira y nos obliga a pensar. Cada niño merece un hogar y la oportunidad de desarrollarse plenamente. La Odisea de John es un llamado a construir un mundo donde ningún niño tenga que buscar refugio en la selva.